tema nacional. Bueno, las novedades de estos últimos días se han centrado en, bueno, primero, como ya se veía un poco ya desde la anterior semana, con el intento de, bueno, con ese operativo que después Evo Morales consideró que fue, bueno, acusó que era un intento de asesinato, eh, y que, bueno, el gobierno dice que simplemente fue un control rutinario en un puesto policial, ¿no? Y donde Evo habría disparado incluso, ¿no? A los policías, ¿no? Entonces, bueno, quedamos en esa parte de, bueno, de esto, como dicen, ¿no? Del culebrón, de la novela, que es la crisis política en el país. Pero bueno, ese momento ya mostró cierta debilidad, un pequeño retroceso en el marco de la movilización que estaban llevando adelante los sectores afines a Evo Morales. eh, en el marco, pero también de que mantenían el bloqueo, ¿no? Pero que ya no podían extenderlo más y hasta el momento no lograron esto. Y el gobierno se dio a la tarea de comenzar el desbloqueo, ¿no? Recurriendo incluso a las fuerzas militares, ¿no? Una militarización que, bueno, nos recuerda a momentos de represión y, bueno, también ha sido denunciado de esa forma por Evo Morales, ¿no? Una represión muy fuerte contra los que estaban bloqueando. Se ven las imágenes igual, bueno, lograron desbloquear Parotani, el camino, digamos, la carretera que une La Paz con Cochabamba, bueno, también Oruro, en general Cochabamba con el occidente del país. Entonces, bueno, a partir de eso se debilita bastante la movilización, pero continúa en el otro sector, ¿no? De Cochabamba hacia el oriente, de Cochabamba a Santa Cruz. En este desbloqueo detuvieron a 55 personas, por información del gobierno. Incluso denuncian que hay algunos desaparecidos que no se sabe dónde están, exigen que se sepa, digamos, su paradero. Hablaban de 3 personas en estas condiciones. Bueno, pero de estos 55, bueno, se vio como la intervención policial militar, que fue combinada, bueno, bueno, maltrató mucho a esta gente, golpeándolos, etcétera, en cámaras, ¿no? Y después todos fueron trasladados y rápidamente con medidas cautelares acusados de terrorismo, sedición, entre otras cosas, bueno, mostrando este grado de represión, ¿no? Bueno, la dinámica en general, entonces, analizando un poco toda esta situación, es, tiende hacia una derrota de Evo Morales y que, bueno, se abren estas posibilidades, ¿no? Centralmente el tema de que Evo vaya preso, ¿no? Y es interesante esto porque ese es el tema del que se está hablando desde distintos puntos de vista. Es lo que está exigiendo la derecha, que de una vez lo metan preso. El mismo Evo Morales hizo referencia a esto ya hace tiempo, incluso cuando hizo la marcha, la movilización a la ciudad de La Paz, donde en su discurso señaló que no tenía miedo a estar preso, pero que no iban a poder arrestar a la gente que le sigue, al pueblo que le sigue, como dice él. Y en estos últimos días, justamente antes del desbloqueo, considerando esta situación de mayor debilidad seguramente de la movilización y también para sacar un poco el cuerpo, ¿no? Para que no puedan acusarlo a él de estar a la cabeza de toda esta movilización, eh, como asumieron sus mismos seguidores. Evo llamó a que se haga un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos e instaló una huelga de hambre, ¿no? Entonces, bueno, al instalar esta huelga de hambre, Evo Morales también hizo referencia a que no tenía miedo de que lo metan preso, de que él estuvo preso anteriormente y que va a continuar su lucha, ¿no? Y eso lo replicó en sus distintas redes sociales y en la radio que maneja, bueno, las 6 federaciones del trópico, ¿no? Los cocaleros de Cochabamba, Causa Chuncoca. Entonces, bueno, eso es el tema que está ahí. Y el gobierno, si bien no hay un orden de aprehensión en este momento contra Evo Morales, es,
aparentemente lo que está barajando, ¿no? Incluso es probable que el ataque, bueno, el problema, el tiroteo que hubo entre Evo Morales y los policías la pasada semana haya podido ser incluso un intento de arresto, ¿no? Bueno, eso está ahí, ¿no? Pero el tema en general es de que hay una posibilidad muy importante, muy grande, una probabilidad importante de que Evo vaya preso, y eso es parte de la crisis política que vive el país, ¿no? Me parece importante señalar al respecto que esta situación de que Evo Morales vaya preso, si bien la excusa que está utilizando el gobierno son los hechos de pedofilia, ¿no? Las preferencias de Evo Morales, que públicamente las dijo incluso en algún momento por quinceañeras, ¿no? Eh, bueno, esa es la excusa que está usando el gobierno, pero en realidad esto es parte de la pulseta y de la pugna que hay por el liderazgo del MAS entre Evo Morales y Arce, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el hecho de que vaya Evo Morales preso en este momento por la acusación de pedofilia no va a significar una mayor seguridad para las niñas, los niños del país, ¿no? Los adolescentes, los adolescentes. Y esto es importante en el marco de denunciar este uso interesado que hace el gobierno, la oposición derechista de este tipo de temas, cuando en realidad estos temas, y bueno, justamente en noviembre es el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, y tiene que estar muy presente esto como parte de la denuncia por las prácticas de Evo Morales, pero la denuncia por las prácticas machistas, violentas y pedofílicas de mucho del escenario político nacional, incluido elementos como la Iglesia Católica, etcétera, que eso, bueno, los que defienden incluso pederastia en otros espacios, no en este caso sí están atacando con todo a Evo Morales de forma hipócrita, ¿no? Y solo son algunos sectores, digamos, consecuentes que atacaron en su momento a Evo Morales y no se guardaron este tema para cuando tenga una posibilidad de impacto político, como es lo que hizo Arce, ¿no? Es muy importante denunciar esa hipocresía en el caso del sector de Arce, de mismos ministros y bueno, figuras arcistas de hoy en día que, bueno, tenían conocimiento pleno de lo que sucedía con Evo Morales y las niñas y lo respaldaron durante mucho tiempo y solo ahora, digamos, por la conveniencia política salen a plantear este tema con mucha fuerza, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, que se está usando eso como una excusa prácticamente, cuando en el fondo es de esta discusión y de este pleito es quién controla el MAS y a través de eso quién controla el gobierno de Bolivia y la candidatura del 2025, ¿no? Entonces, si bien parte del proceso de la crisis política que vive el país, expresa, bueno, abre las posibilidades a que todo pueda pasar en el marco de la crisis tan aguda que se está viviendo, combinada con una crisis económica, la crisis ambiental, que, bueno, si bien ya han bajado los incendios, producto en gran medida de la presión social que hubo, que obligó a que el gobierno actúe, eh, eso no termina la crisis ambiental que vivimos, que se expande también a temas de la minería, el ingreso a las áreas protegidas, este el tema de Tariquía que hemos anunciado en anteriores programas. Pues bueno, en el marco de toda esta crisis en varios sectores, ambiental, económico y esta profunda crisis política, bueno, se abre amplias posibilidades para que todo pueda pasar, pero las tendencias muestran a que es lo más probable y que se está apuntando hacia eso y se están preparando los actores para eso, es la derrota de Evo Morales en esta pulseta contra Arce y bueno, una rearticulación de los distintos actores en el país, ¿no? Donde Arce tendría una importante victoria, pese al desgaste general que esta crisis también le da, ¿no? Pero de ahí comenzaría a perfilarse directamente ya para las elecciones del próximo año, en el marco de que, bueno, ¿qué más pasará, ¿no? Como parte de toda esta crisis que se está viviendo. Es también importante en este marco destacar y como parte del análisis toda la presión derechista que hay eh, por parte de la oposición derechista, los políticos de derecha. Claro, la oligarquía, en este caso, lo que llamaríamos la derecha social, ¿no? Los oligarcas, todo, están tranquilos, no dicen nada, están viendo el tema de palco, pero sí, los políticos de derecha, tenemos un Tutu, un Manfred, eh,
el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, varios periodistas y opinadores de afiliados y organizados y bueno, que respaldan en general posiciones de derecha, conservadoras y hasta de ultraderecha, cargan con todo contra Evo Morales, exigiendo la militarización, que lo arresten, incluso más allá, ¿no? Sin guardarse nada en respecto a temas de racismo, etcétera, ¿no? Y es importante señalar que la mayoría de estos sectores derechistas, por ejemplo, en su momento no dijeron nada del paro cívico que hizo Santa Cruz durante un mes. Evo Morales está en las 3 semanas, bueno, estamos diciendo el apoyo a Evo Morales va 3 semanas, y cómo no hubo esos gritos tan fuertes de militarización, etcétera, en ese entonces, ¿no? Cuando hicieron el paro cívico pidiendo censo, ¿no? El año pasado. Entonces, bueno, eso marca un poco las tendencias y, bueno, la hipocresía que hay al respecto. Pues, obviamente ahí no hay ningún interés por la economía popular o el efecto o el daño económico que pueda haber respecto a los bloqueos o estos paros que se realizan, sino al final lo que prima es un tema político. Y en este caso estas presiones le están apuntando directamente contra el gobierno y un gobierno de Arce, que está, bueno, recurriendo a una represión militar contra un sector social, ¿no? Que se está movilizando. Es importante ver esto, ¿no? Independientemente de que estén totalmente equivocados y que sea un error muy grave lo que comete la gente centralmente del Trópico y otros seguidores de Evo Morales, distintos sectores campesinos que se están movilizando en defensa de Evo Morales centralmente y tratando un poco de vincular este tema con la situación de la economía, el gas, los dólares, pero que todos saben que es una movilización en defensa de Evo Morales. Eh, por más equivocados que estén, la represión brutal que se dio los anteriores días, con muchos heridos, arrestos, casi una montaña de gases lacrimógenos, bueno, expresa, digamos, un proceso de derechización y de mayor represión contra sectores populares que no se ve, digamos, cuando hay movilizaciones patronales, ¿no? Como fue en el caso del censo. Es importante tomarlo en cuenta para el análisis en el marco de un proceso de derechización que se está dando a nivel de, bueno, todo el MAS, también con Evo Morales, también en general todo el ala de Arce, y bueno, ni qué decir de la oposición derechista. Y en este marco es importante resaltar y mostrar y realmente poner a la luz algo de lo que nadie de estos sectores habla, que es, o sea, los problemas del pueblo trabajador, ¿no? Claro, se dice demagógicamente del lado de Evo Morales el tema del gas, el tema, eh, bueno, de la gasolina más que del gas y el tema de los dólares, pero en el marco de que, bueno, se tiene que ver que su bloqueo perjudica justamente a los sectores más pobres, ¿no? Y el gobierno aprovechó esto mostrando imágenes muy tristes de personas que estaban perdiendo sus cosechas, etcétera, ¿no? Pero en general no hay una propuesta alternativa. O sea, Evo Morales no tienen para plantear nada para decir cómo se debería solucionar estos problemas, ¿no? Ni Evo Morales ni ninguno de sus seguidores. Y de la misma forma, Arce, todos son los ataques, insultos contra Evo Morales. Evo Morales también le responde y le ataca de la misma forma. Eh, si escuchamos los ataques en general, narco, narco aquí, narco allá, todos son narcos, ¿no? De Evo, Arce, la oposición derechista y corruptos y de todo un poco, ¿no? Esos son los ataques que hacen, pero no hay ninguna discusión política y menos pensando en las ideas del pueblo trabajador. ¿Cómo se soluciona el tema de los dólares? ¿Cómo se soluciona el tema de la gasolina? ¿Cómo se soluciona en general el tema de la crisis económica, el alza de los precios? Y más aún en el marco de toda esta crisis política, que eso es también lo que dice la gente, ¿no? O sea, basta de esto, basta de estos conflictos que en general nos están empobreciendo más en el marco de que ya está muy difícil la situación económica en el país, ¿no? Ya el alza de los precios generalizada por el tema del dólar y es una bola de nieve que se va juntando con el alza de los precios de los productos importados, que implica el alza de los precios de algunos productos que no son importados, que se producen acá, y bueno, todo eso va implicando, hay una presión para el alza de los precios de unas cosas centrales, ¿no? De los transportes, que es lógico, y por el pan, ¿no? Eso es lo que se está viviendo, y no se dice nada, o sea, ni la oposición derechista, ni Evo, ni Arce, les interesa en lo más mínimo esto, ¿no?
Eh, es lógico, por ejemplo, que se plantee el alza de los transportes, de los precios del transporte público, en el marco de que en los hechos se está viviendo un gasolinazo, ¿no? Porque ante la escasez de la gasolina, que el gobierno también le echa la culpa al bloqueo de Evo Morales, en algunas regiones del país eso es cierto, pero en otras no. En el caso de La Paz no tendría por qué haber esto, porque la gasolina que llega a La Paz viene directamente bueno, por el mar desde Arica, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue habiendo escasez de gasolina en La Paz? Entonces, eso implica que hay un problema más estructural que no solo es el tema del bloqueo de caminos de Evo, ¿no? Entonces, y en ese marco, lo que hace el gobierno es introducir lo que ya hizo hace algunos meses, este tema de la gasolina premium, que implica el doble prácticamente de la gasolina habitual que teníamos, que ya es un gasolinazo en los hechos, ¿no? Y que bueno, habría que pedir incluso, que eso sería interesante, ¿no? Ver si realmente tiene mayor octanaje, si es verdad lo que dice el gobierno, porque mucha gente empezó a especular y son la misma gasolina, solo que te cobran más, ¿no? Que es algo que es muy probable, pero independientemente de este hecho, en los hechos significa que se está pagando, se está pasando el precio de la gasolina a la población, porque el mismo gobierno señaló que esa gasolina premium está indexada a los precios internacionales, ¿no? Entonces ya no tendría esa subvención. Y entonces está entrando en una situación de mayor crisis económica y en ese marco la crisis política no piensa en eso, ¿no? O sea, hay una discusión de insultos, de ataques, todo lo que se está viviendo, el desbloqueo, militarización y los problemas centrales del pueblo trabajador no aparecen en todo este escenario, ¿no? No están en los primeros, los titulares, no, el tema central es todo el tema de esta pugna, ¿no? Eh, bueno, y esto se va a dar pues, en el marco de que se profundice esta crisis. Tal vez Evo Morales termine arrestado. Se habló mucho de que podía exiliarse. Al parecer está decidiendo no hacerlo. Veremos qué pasa al respecto. Pero en general, de esta crisis, de esta pugna con militarización, con arresto de Evo, que se exilie o que termine ganando Evo Morales, no se sabe, no se van a solucionar los problemas económicos y los problemas en general del pueblo trabajador, ¿no? Problemas de empleo, etcétera, con la oposición derechista, con un Manfred, un Tuto, otros actores de la derecha que están tratando de aparecer y mostrarse, no se solucionan los problemas del pueblo trabajador. Eh, Tenemos bien el ejemplo de cómo empeoran brutalmente en el caso de Argentina, ¿no? Con el gobierno de Milei, donde que supuestamente iba a entrar a solucionar y que no iba a ajustar contra el pueblo, sino contra los políticos, y que rápidamente llevaba 20% de la población de Argentina a la pobreza, ¿no? eh, Aumento de la indigencia, destrucción de la salud pública, destrucción de la educación y un mar de corrupción, que es lo que está haciendo Milei, uno de los gobiernos terriblemente corruptos, como conocemos con los gobiernos neoliberales, como fue en su momento con el MNR, con el MIR, Doria Medina, etcétera, que se enriquecieron a costa de la venta del país. Por eso se les llamó correctamente vendepatrias en todo ese proceso neoliberal, donde privatizaron y al privatizar se quedaron con millones en sus bolsillos o directamente con las empresas privatizadas, ¿no? Bueno, no hay ninguna alternativa ahí para el pueblo trabajador y ese es el tema central que tenemos que discutir. ¿Qué planteamos como trabajadores? ¿Qué plantea la izquierda? ¿Qué plantean los distintos activistas, sectores independientes, etcétera? ¿Qué dicen, bueno, todos los compañeros que están organizados en los sindicatos, que están peleando en algunos sindicatos por sus distintas reivindicaciones? Hay movilizaciones del sector de salud, por ejemplo, salud pública, que está haciendo paros por las malas condiciones en las que se encuentra ese sector. eh, bueno, y de otros sectores, ¿no? Estaban también las mujeres de limpieza en la ciudad de La Paz, el Alto, movilizaciones por sus derechos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La necesidad de unirnos, eh, tratar de articularnos pese a las diferencias que podamos tener en el marco de que necesitamos una alternativa que defienda la economía popular, que plantee el punto de vista de los trabajadores, que plantee soluciones a la crisis económica desde la perspectiva de los trabajadores y no desde la perspectiva de la oligarquía y las transnacionales. La oligarquía está tranquila porque el gobierno de Arce le ha permitido, bueno,
No tenemos gasolina, no tenemos dólares. ¿Quién tiene dólares y quién tiene gasolina hoy en día en el país? La oligarquía, los terratenientes del Oriente, que el gobierno les ha garantizado esto para que puedan continuar obteniendo sus beneficios, para que puedan continuar exportando, para que puedan continuar beneficiándose de los subsidios del Estado, y bueno, y varias otras medidas para poder seguir enriqueciéndose a costa de la explotación de las tierras del país, a costa del Estado boliviano y en general sin aportar nada, ¿no? Porque prácticamente bueno, pagan una mínima cantidad de impuestos, contaminan y además han estado totalmente detrás de la crisis ambiental con la quema de nuestros bosques. Bueno, el gobierno les permite todo esto, ¿no? A ellos sí no les está afectando la crisis. ¿A quién le afecta la crisis? Al pueblo trabajador, todos los que trabajamos, mantenemos, sostenemos y los que producimos riqueza de este país, ¿no? Los parásitos de la oligarquía, más bien que explotan y que no producen prácticamente nada para el país, esos siguen ganando y el pueblo trabajador es el que está sufriendo la crisis. Lo mismo con las transnacionales que siguen en el país, están explotando, están entrando en nuestras áreas protegidas para continuar la explotación, ya sea en el tema de hidrocarburos, en temas de minería, ahí no les, a ellos no les está llegando la crisis. Entonces, bueno, esto tiene que cambiar, ¿no? No es correcto que los trabajadores, el pueblo general, la juventud, las mujeres, suframos en general todo este proceso de crisis y mientras que los grandes ricos que se han beneficiado, que nos han llevado a esta situación de crisis y que han ido ganando millones y millones durante todos estos años, sigan haciéndolo, mientras el pueblo trabajador está empezando a tener cada vez mayores problemas en distintas áreas, de distintas formas, con todo el tema de, bueno, de la gasolina, el aumento de precios generalizado. Entonces es necesaria una alternativa del pueblo trabajador, la necesidad de unirnos, discutir y formar un frente único contestatario, una alternativa realmente desde el pueblo trabajador contra todas las alas del MAS, tanto arcistas, evistas o cualquier otra que pueda surgir al calor de la crisis política, contra todas las alas de la oposición derechista neoliberal que solo prometen más privatizaciones, gasolinazos, inflación, que eso es lo que señala, ¿no? Que quieren que el gobierno adelante lo que ellos quieren hacer. Entonces, bueno, ahí veremos quién lo hace, pero ninguno de ellos es una alternativa para nosotros y necesitamos una alternativa que ajuste a la oligarquía, que ajuste a las transnacionales y que permita más bien que el pueblo trabajador, que es el que produce la riqueza en este país, sea el que pueda disfrutar de esta riqueza y que no sufra la crisis que es como se está sufriendo hoy en día. Entonces, ese es el planteamiento que hacemos desde el Partido de los Trabajadores, un llamado a las distintas organizaciones que se reivindican del pueblo trabajador, a los distintos activistas, organizaciones de mujeres, de la juventud, activistas medioambientales, a los distintos sindicatos, a los distintos activistas sindicales también que están viendo qué hacer y en general a todos los que quieren dar una salida diferente a la situación que está viviendo el país. Es necesario unirnos por una alternativa política que dé la pelea en todos los espacios políticos, incluidos los espacios electorales, frente a toda esta situación de profundización de la crisis en general, en la que nos tienen evistas, arcistas, derechistas, y que nosotros tenemos que responder desde el pueblo trabajador con nuestra propia alternativa y por una salida al servicio de los trabajadores, ¿no? En la perspectiva de un gobierno del pueblo trabajador. Bien, Miguel, si quieres comentar, añadir algo más sobre esto. No, sí, de acuerdo totalmente. Y la profundización de la crisis plantea la urgencia de esta alternativa, ¿no es cierto? También una alternativa de poder, es decir, cómo organizarse para ante también la capitulación total de la casi desaparición de la Central Obrera Boliviana, que está totalmente al servicio del gobierno, que no hace Congreso hace muchísimos años, la necesidad de una alternativa eh, también se plantea obviamente en las organizaciones, ¿no es cierto?, que son fundamentales para construir esta alternativa. En ese sentido quiero destacar dos, la COD de Cochabamba y, y la COD de Chuquisaca, que de distintos ángulos, pero han planteado cuestiones críticas y movilizaciones. En el caso de la COD de Chuquisaca, eh, por ejemplo, incluso por el tema ambiental, por el tema económico,
En el caso de la COD de Cochabamba, Central Obrera Departamental, planteó la necesidad de una alternativa del pueblo trabajador. Bueno, no tomó todavía medidas concretas respecto a eso, pero bueno, solamente la resolución esta, votada por mayoría, indica que este debate está metido en los distintos sectores de trabajadores, ¿no es cierto? Esta fue una propuesta de los fabriles de Cochabamba, y bueno, esto hay que profundizarlo. Y lo otro que quería mencionar es que también la crisis está en el tema electoral, donde la ley electoral es totalmente eh, fraudulenta. No se puede construir partidos distintos a los que están, no pueden participar organizaciones como supuestamente está en la Constitución del Estado, digamos, sino que a nivel local sí podrían, pero no pueden a nivel nacional. Y entonces los que pueden participar a nivel nacional con candidaturas y todo, y por un lado el MAS, que tiene esta crisis profunda, no se sabe ni siquiera si quién puede ser el candidato, y por el otro, el resto de los partidos, la mayoría de los cuales son desconocidos para la gente. Son partidos ficticios, inventados muchas veces, o antiguos, muy antiguos, históricos, pero que hoy no, no tienen gente. Pero son los partidos legales. Entonces, esto también hay que cuestionar, porque una alternativa implica también el derecho de los trabajadores y el pueblo trabajador en general, la juventud, a tener candidatos diferentes a todo esta, a derechistas, alcistas y evistas, este, y que propongan soluciones para solucionar la crisis, digamos, ¿cierto? Entonces, este es el otro aspecto, por eso es muy importante también esta alternativa. eh, Es decir, no solo es una cuestión teórica, digamos, de decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino la necesidad de organizarse para las luchas, ¿no? Que se viene, porque la crisis sigue avanzando, la gente cada vez está peor económicamente, este, este lío del MAS y las acusaciones mutuas entre Evo y Arce muestra justamente también esto. Eh, claro, se acusan mutuamente, la culpa es tuya, digamos, sin, como decía vos, sin proponer soluciones ningunas, pero la gente que está movilizándose, no solamente ahora eh, supuestamente apoyando a Evo, sino también la que se movilizó hace pocas semanas en La Paz, los campesinos, y como dije, la de Chuquisaca, bueno, diferentes sectores que se movilizan directamente por sus demandas y por la crisis, en contra del aumento de la gasolina, en contra del aumento de la canasta familiar, que está afectando duramente a la población y que no tiene viso de solución. Ninguno de estos sectores está planteando soluciones de fondo. Entonces, bueno, la necesidad de una alternativa tiene que ver también con eso, con que no es un tema ni solamente electoral, pero también es electoral, ni a largo plazo, muy largo plazo, bueno, veremos cuándo, ni con. Necesitamos ahora sentarnos a discutir, sentarnos a vernos, a ver cómo eh, estas luchas pueden tener un norte, pueden tener un objetivo que dé soluciones de fondo para el pueblo. Esto quería agregar. ¿Mm? Muy bien, Miguel. Y bueno, una cosita para añadir en base a lo que dices en el marco de que es probable de que vengan protestas, ahí sí por los intereses del pueblo trabajador, como tú señalas, ¿no? A partir de, bueno, de la CODE de Chuquisaca, y lo que se puede hacer desde la CODE, Fabriles de Cochabamba, lo que están haciendo distintas organizaciones, bueno, salud, como se mencionó, salud pública que está en proceso de movilización, este proceso de de militarización y persecución de la protesta es probable que se dirija contra estos sectores. Entonces también es importante prepararnos contra la posible represión
del gobierno en contra de, bueno, de las justas protestas del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, seguiremos sobre este tema y, bueno, reiterar, ¿no? La necesidad y urgencia de una alternativa del pueblo trabajador, una alternativa nuestra para que haya la voz de los trabajadores en todos los espacios de discusión electorales, recuperar nuestros sindicatos, etcétera. Bien, pasamos al siguiente punto,